Bienvenida mi gente de Red de Fútbol, es un gusto tenerlos en un video más en donde tocaremos 3 temas bien importantes. Primero que nada, hablaremos sobre el Tico, el costarricense que quiere Comunicaciones. En segundo, nos iremos con un super tema que creo que es un notición para Guatemala con respecto al estadio en el partido de Guatemala contra República Dominicana. Y por último, el nuevo equipo de Nathaniel Méndez Line. Si te interesa este tema y te gusta este contenido, te invito a que en YouTube busques La Pizarra GT para tener videos así, pero todos los días. Si te interesa más este contenido largo, suscríbete a Red de Fútbol. Así que comenzamos. Vamos a hablar sobre este jugador que quiere el cuadro crema. A ver, yo tengo entendido que uno de los grandes males de Comunicaciones y el fútbol guatemalteco, y creo que lo sabemos todos, es traer jugadores del extranjero que aportan poco o nada. Y el cuadro de Comunicaciones ha tenido una suerte bárbara para traer paquetazos en los últimos de 7 a 8, 9 años. Jugadores malísimos que han aportado poco y nada. No digamos en la defensa y en la delantera, bueno, han quedado muchos cortos y no han dado ni la mitad de lo que se ha esperado de ellos. Pues hoy por hoy se habla de que hay interés del cuadro de Comunicaciones por este jugador y de que incluso a este jugador ya lo han ofrecido a Comunicaciones. Ya vamos a ver nosotros cuándo es que termina contrato, sobre todo quién es, cuánto vale y por dónde más o menos puede jugar. Incluso les digo algo, al propio club le conviene venderlo ahora si no renueva, porque si no se va a ir y no va a dejar nada por el tiempo en donde termina su contrato. Pero antes de ir con el nombre, antes de ir con el jugador, aclaro que esto es un rumor, aclaro que sí, se dice que fue ofrecido a Comunicaciones y que claramente de Comunicaciones existe el interés. Comunicaciones ya sufrió a este jugador en carne propia, en vivo, en la pasada Copa Centroamericana, pero sobre todo creo que con un técnico como el que tienen hoy los cremas, tienen que tener cuidado con los fichajes, porque este técnico es un técnico, digamos, que impulsa. Es un técnico que tú llegas con un 10% de confianza en ti y salís con un 90-95% porque cree en el talento, porque apoya. Y este tipo de jugadores serían ese plus que a veces necesitan ciertos jugadores para ser un equipo competitivo. ¿De quién estamos hablando? Pues bueno, se los dejo a continuación. Y es que sí, como ustedes lo pueden ver, estamos hablando de Diego Campos, jugador de 29 años, nacido en San José, Costa Rica, con varios títulos en su haber, con 700,000 euros, vaya hombre, de precio, y sobre todo hoy por hoy en la final de un torneo del fútbol de Costa Rica. Por otro lado, vamos a ver, digamos, su ficha técnica, su ficha más o menos estadística, que puede jugar como extremo izquierdo o mediocentro ofensivo, atrasito del 10. Es un jugador que termina contrato, ojo, que termina contrato en 2025. Es decir, aproximadamente en 7 meses estaría terminando contrato el jugador Diego Campos. Y ahí dice, con opción a un año más. Sí, pero esta sí, solo sí, llega un acuerdo con la directiva. A ver, ¿cómo está la información de Diego Campos y el cuadro de Comunicaciones? Primero que nada, se dice que el jugador ya fue ofrecido al cuadro crema. Esto no me consta, como digo, es un rumor, y se dice que obviamente a Comunicaciones le brillaron los ojitos. Y creo que es un jugador atractivo para la Liga Nacional de Guatemala. Como me dijo mi amigo, es un amigo que yo tengo y le pregunté qué tan cierto es, primero que nada, y segundo, qué tan bueno sería para Comunicaciones, porque bueno, yo no soy del crema ni soy del rojo, por eso me aboco a personas que gracias a Dios conozco, y me decía que básicamente es un fichaje parecido a cuando vino el Rolo Fonseca, que tiene talento, que es un jugador probado, que no le pesa la camisola, que incluso es infravalorado en Costa Rica y que aquí por el nivel del fútbol guatemalteco podría incluso destazar a los demás rivales. Eso me dio a entender y la verdad, después de verlo jugar, yo creo que sí. Tiene talento, es rápido, es bastante ágil. De hecho, en las últimas convocatorias de Costa Rica, no sé si con el Piojo Herrera ya fue tomado en cuenta, pero antes creo que había sido completamente ignorado y había sido un tema de conversación en aquel país. Así que yo creo que Diego Campos es una opción tremenda. Es una opción tremenda, pero de que se vaya a hacer realidad, ahí es donde veo yo lo complicado.
Primero, 700,000 euros, que yo creo que es lo que decía ahí en la imagen. Si no estoy bien, corríjanme, pero no creo que los tenga Comunicaciones. Bueno, a ver, tampoco es demasiado dinero en el sentido de decir para un club de fuera, pero para un club guatemalteco sí estamos hablando de una cantidad demasiado fuerte. Creo yo también que si el jugador no va a renovar, este es el momento preciso, al terminar el campeonato de Costa Rica, si es que no lo ganan, que realmente pueda irse Diego Campos de la institución de Alajuelense. ¿Por qué? Porque si llega a final de temporada y tampoco renueva, claramente se iría, pero dejando al club con las manos vacías. Creo yo que es un jugador interesante, creo yo que es un jugador que puede que tenga muchísimo potencial. Creo que es un jugador que para la Liga Nacional de Guatemala puede funcionar y puede funcionar muy bien, y que sobre todo es un jugador que creo necesita Comunicaciones, porque ¿cómo juega Roberto Hernández Ayala? Roberto Hernández Ayala juega con 3-4 jugadores experimentados en ciertas posiciones del campo, y lo demás son jugadores jóvenes relativamente, son jugadores que él ha llegado a mejorar en su confianza, en su nivel futbolístico, en su nivel táctico técnico, y eso lo hemos visto en carne propia con el Club Malacateco. Ahora que él pertenece a la institución de Comunicaciones, sin duda alguna creo que beneficiaría mucho un fichaje de este estilo. No creo que alguien en la directiva crema se oponga, a menos que Roberto Hernández Ayala diga que no le gusta, pero si no es así, sería un verdadero fichaje para el cuadro crema. Claro, falta mucho por ver, falta mucho tiempo todavía, ni siquiera sabemos cuándo va a iniciar el siguiente torneo Chapín, pero lo que sí sabemos es que hay interés. Puede que sí, puede que no, el jugador ya va para sus 30 años, un gran legionario no creo que sea, así que creo realmente que algo existe y el tiempo lo dirá. Bueno, yo personalmente veo esto como una enorme noticia. El cambio de Doroteo Guamuch Flores a Cementos Progreso para la afición y especialmente para el bolsillo del aficionado Chapín fue muy brusco. No se lo merecían y fue por necesidad. Simple y sencillamente el Doroteo Guamuch Flores no podía mantener más esa grama, se hacen las mejoras, pero mientras tanto hay que buscar una casita nueva donde jugar. Y el Estadio Cementos Progreso es ahora, por lo menos en este tiempo, la casita de Guatemala, pero el bolsillo del guatemalteco tiene que subsidiar eso porque es mucho más caro jugar ahí que jugar claramente en el Doroteo Guamuch Flores. ¿Cuál es la muy buena noticia? Bueno, voy a empezar a responder la pregunta que me hacía el aficionado, pero es que la información no se va a quedar ahí, porque les voy a decir la cantidad de boletos que se han puesto a la venta, que ya se vendieron todos, pero más allá de eso les voy a explicar cuántas personas en sí habrán en el estadio Doroteo Guamuch Flores. Primero que nada, la cantidad de boletos fueron 11,500 boletos según lo que me dijeron que estuvieron a la venta, y se acabaron los 11,500 boletos. Obviamente yo creo que esto es algo positivo para Federación Nacional de Guatemala, esto es algo muy bueno para la federación, teniendo en cuenta de que de ese dinero va a salir el alquiler, o bueno, el alquiler ya se pagó, pero van a recuperarlo del alquiler, todos los costos que se tiene que hacer para armar un partido de tal calibre, tanto en PNC, que muchos creen que es apoyo gratis, pero realmente no lo es, siempre hay que reconocer algo, por el esfuerzo, por el apoyo, el hecho de todo lo que conlleva, engloba la concentración de la Selección Nacional de Guatemala también, y claramente de la Selección de República Dominicana, que nosotros como obviamente anfitriones tenemos que cubrir en su mayoría o en su totalidad casi de todas las actividades o acciones que ellos vayan a realizar. Pero más allá de eso, Federación Nacional de Guatemala y los patrocinadores han dado boletos de cortesía y han invitado a personas históricamente importantes, exjugadores, personas que son embajadores de ciertas marcas. ¿Para qué? Para que lleguen al estadio y pueda hacer mucha más presencia la afición guatemalteca. ¿Cuántas personas entonces en total van a ver en el estadio Doroteo Guamuch Flores? El estadio Doroteo Guamuch Flores tiene un aforo aproximadamente de 17,000 personas. Las personas que a mí me comentaron que van a estar apoyando a la Selección Nacional de Guatemala, que van a estar adentro, van a hacer que ese Sempro realmente se vuelque a favor de Guatemala, van a ser aproximadamente de 15,500 personas a casi
su totalidad. Sí, de 15.500 personas a casi las 17.000. Con esto no quiero decir que el estadio Doroteo Guamuch Flores no le va a caber ni un alfiler. Recordemos que también en la parte de abajo van a haber personas a las cuales estoy sumando en esta ecuación. Sin embargo, quiero hacer una salvedad muy importante. Para mí este es un notición de verdad. 15.000 personas, que dejémoslo en 15.000, que van a estar en el Doroteo Guamuch Flores. Entre las personas que estén en la grada, entre las que estén abajo, que obviamente la mayoría van a ser en la grada. Prácticamente vamos a ver un abarrotado total en el estadio, vamos a ver un bonito marco, pero que el apoyo sea para Guatemala. Que esta hermosa y buena noticia no se termine transformando en algo que no queramos escuchar. En abucheos en el minuto 50 si vamos 0-0, en abucheos en el minuto 30 si vamos perdiendo 1-0, en que Guatemala ya está, no serví para nada, o hijo de tantas, sos un aquí, sos un allá, Atena afuera. No, por favor, que esta buena noticia, que esta noticia que llena desde mi punto de vista alegría a la selección, a la federación, y no solo por el tema económico, sino por el respaldo. Hoy sí, la gente se volcó a apoyar a la selección nacional de Guatemala, y entre personas que compraron su boleto, entre federación y entre patrocinadores, van a abarrotar ese estadio para tener de 15.500 personas a casi su totalidad, que son 17.000 personas adentro del Cementos Progreso. Será brutal, pero que ese apoyo, que esas ganas de apoyar, que esas ganas de ir hacia adelante no se transformen en un abuso a la selección nacional de Guatemala, no se transformen en reproches si es que las cosas en cierta cantidad de minutos no nos están saliendo bien. Por otro lado, yo creo que ya dije que es una buena noticia desde mi punto de vista, pero también le pido al jugador que ponga de su parte. De verdad, ¿cuántas veces no hemos visto selecciones nacionales guatemaltecas con respaldo, con apoyo, que simple y sencillamente no han respondido? Es la realidad, no han respondido. También a lo largo de la historia hemos visto como otras selecciones, por ejemplo la que clasificó al Mundial Sub-20 en 2011, recibió el espaldarazo de la gente, y qué bonito, todo el Doroteo Guamuch Flores en ese momento lleno, abarrotado, con la gente presente y todo bien. Pero esto va a pasar sí o sí. También responden los jugadores. Gente a apoyar, jugadores a hacer lo suyo. No abucheos si las cosas no van saliendo bien, sino apoyo, porque después el ambiente se pone a favor del rival. Eso es lo más triste, que el ambiente se pone a favor del rival. Yo creo que es una noticia muy buena para considerar, pero sí o sí tenemos que ir con calma. Fijo, Guatemala va a apoyar, pero no nos volvamos locos. Ese es el mensaje que quiero enviar. Vamos a hablar claramente sobre el movimiento que en los últimos minutos ha hecho un boom en el fútbol de Guatemala. Ha sido una bomba total porque nadie se esperaba esto. Nathaniel Mendenline despidiéndose del Derby County y siendo anunciado en el MK Dons de la cuarta división del fútbol inglés. Sí, lo más extraño, por lo menos para nosotros, es decir que Nathaniel Mendenline pasó de la segunda división del fútbol inglés, donde hay clubes históricos, clubes que recientemente estuvieron en la Premier, clubes que tienen incluso hasta ese presupuesto para poder estar en la élite del fútbol, a pasar a estar a la cuarta división de acá el fútbol. Claramente es algo que no nos explicamos con facilidad. Él tendrá, como digo, sus razones, cada quien tiene sus objetivos, cada quien sabe lo que eso le ayuda o le perjudica, pero Nathaniel Mendenline ha cambiado de club. ¿Y cuál es ese club? Pues bueno, se los dejo a continuación. Y es que, como podemos ver en pantalla, dice Milton Keynes Dons Football Club. Fútbol Club de League 2, de la League 2, pero la League 2 no significa segunda división como nosotros nos pudiéramos estar imaginando, sino lo que significa claramente es cuarta división del fútbol inglés. El Milton Keynes Dons Football Club, abreviado habitualmente como MK Dons, es un club de fútbol profesional con sede en Milton Keynes, Rochdale, Inglaterra, y el equipo compite en la EFL League 2, la cuarta división del sistema de ligas del fútbol inglés.
Por otro lado, si vemos claramente la tabla de posiciones, vemos que incluso no cubre el pantallazo que yo quise tomar a todos los equipos. Son alrededor de 25 equipos o 24, realmente no sé si en la parte de abajo estará completo también lo que es la captura de pantalla, pero vemos que en el puesto de número 19 se encuentra en el MK Dons. Honestamente es un puesto bastante bajo para hacer una tabla de 24 equipos. Es un puesto quizá ni siquiera mitad de tabla, es un poco más abajo, más cerca de los últimos puestos que de la mitad de la tabla, y no digamos los que tienen posibilidad de ascender. Y así anunciaban a Nathaniel Mendelein. Hashtag MKDons are thrilled to have completed the scene of 33 años de edad. 33 years old winger Nathaniel Mendelein, que básicamente dice que ha firmado una transferencia permanente, o sea, no es una cesión, no es cesión con opción a compra, sino es simple y sencillamente una transferencia como tal, desde la Championship del Derby County hacia lo que es el Milton Keynes Dons, el MK Dons. Nathaniel Mendelein. Lo único positivo que yo veo acá, claramente sin conocer la intimidad de Nathaniel Mendelein, sin conocer sus objetivos, sin conocer cómo es que quiere o intenta cambiar de aires, por qué lo hace. Lo único positivo que puedo yo sacar de ahora es que incluso tal vez hasta va a tener más minutos. Estando en la cuarta división del fútbol inglés, llega quizá como un estilo de futbolista franquicia, un futbolista que realmente el club lo va a valorar y lo va a tener como un titular, como un capitán, como un jugador referente y referencia para todos sus partidos, incluso en los más importantes, lo que quizás ya no era tanto en el Derby County. Cuando ascendieron a la Championship sí que lo era, pero en la temporada pasada, tras los malos resultados y lo que no se había dado bien, el propio Nathaniel Mendelein fue mermando durante toda esta última campaña los minutos que había tenido. Hoy por hoy podemos decir que eso es lo positivo, que llega un club en donde va a ser valorado, en donde los minutos posiblemente y casi de forma segura no se los van a ningunear, en donde llega un jugador que es el referente de los jóvenes, porque en ese tipo de divisiones los jóvenes abundan y son demasiados, porque obviamente no se pueden permitir grandes sueldos de jugadores experimentados o que hayan tenido pasos por equipos en donde hayan ganado mucha experiencia o les haya ido muy bien. Pero este no es el caso, porque con Nathaniel Mendelein sí lo hacen, y seguramente en el plantel habrán 2-3 igual que Mendelein y son la referencia. Así que eso es lo bueno que podemos sacar de este movimiento. Principalmente me alegra por Selección Nacional de Guatemala. Como dije al inicio, sí, es un movimiento raro, es un movimiento extraño, no es algo que yo me hubiera esperado, porque no sabíamos absolutamente nada, ni siquiera se había escuchado algo. Pero ahora, teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta que para Guatemala, primeramente Dios, clasificamos a la última ronda de clasificación al Mundial, necesitamos un Mendelein con ritmo, con minutos, con confianza, y el MK Dons, yo estoy seguro que si se lo llevó es para que tenga todo eso que quizá en el Derby County ya le empezaba a faltar. Incluso en el Derby County era un jugador importante, que tenía movilidad, que tenía minutos, hacía goles. No sé si ustedes se recuerdan, después de que salió de la lesión del ojo, de la fractura que él tuvo en uno de los pómulos, después de ese partido tuvo unos minutos, ya en los últimos minutos, en las postrimerías del partido con el Derby County, y anotó un gol que significó alejarse más de esa zona de descenso, a la cual todo el torneo estuvo peleando el Derby County para salir, y se despide a lo grande Nathaniel Mendelein, el capitán de los Rams, el capitán del Derby County, un equipo súper importante de Inglaterra, histórico. Hoy por hoy deja ese club y se va al MK Dons, donde yo estoy seguro encontrará minutos, confianza, encontrará ritmo de juego, encontrará quizá todo eso que en su momento le había faltado. Si bien es cierto, adiós sueño de la Premier League seguramente para Nathaniel Mendelein, pero hoy se va a un club donde lo van a valorar más. Estoy convencido, estoy seguro, los minutos los va a tener, la presencia la va a tener. Van a ser de Nathaniel Mendelein un baluarte, y eso es casi un hecho por el club y la división a donde va, y eso es lo rescatable de este movimiento. Si has llegado hasta esta parte del video, hasta el final del mismo, gracias. Ya sabes que puedes buscar La Pizarra GT en YouTube o suscribirte a Red de Fútbol, que en cualquiera de los dos casos es totalmente gratis. Mi gente, gracias por haber estado aquí. Nos vemos
Hasta la próxima. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Carmen Boquín. ¿Te gusta todo el contenido de Red de Fútbol? Bueno, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y así no te perdás nada de todo lo que te traemos. ¡Chao!